Son las 8 de la mañana con 37 minutos ya. Continuamos nosotros en ampliación de noticias, revisando la coyuntura política local, también la internacional. Vamos a revisar lo de Evo Morales, presidente renunciante de Bolivia, que ya está rumbo a México. Pero también tenemos, Fernando, Patricia, esta noticia que llega de España. El último fin de semana, nuevas elecciones para tratar de formar gobierno. Pedro Sánchez del PSOE ha formado alianza, ha logrado un acuerdo con Unidos Podemos, que es la agrupación... Unidas Podemos es ahora. Sí. Empezó como Podemos, luego se cambió a Unidas Podemos, que encabeza Pablo Iglesias. Se habían resistido a esta alianza porque habían unos pedidos de la ultraizquierda española que no querían aceptarse dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Finalmente lo han hecho y llevan a Pablo Iglesias como vicepresidente. Ahora, ultraizquierda es un concepto que no se usa en España, ¿no? Que tiene una connotación diferente en el Perú, la izquierda que va más allá del Partido Socialista. Efectivamente habían hecho lo posible durante varios meses, no pudieron hacer un pacto y ahora, curiosamente, después de las elecciones, en 48 horas, han logrado hacer lo que no hicieron hace 6 meses. Le faltan algunos votos, me parece, ¿no? Bueno, pero además están asustados por el tercer lugar que ha conseguido Vox el movimiento Vox, el partido Vox en las elecciones, que como sabemos es un partido conservador de derecha, sí, que claro, no parecía tener el espacio que ha conseguido de manera sorpresiva para muchísimos españoles, ¿no? Así es, 52 escaños alcanzó Vox, que defiende la unidad de España y otros valores, una agrupación conservadora, y ¿no? Casi los hizo desaparecer a Ciudadanos, ¿no? Cuyo líder ha tenido que renunciar porque Ciudadanos era la alternativa de derecha más moderada, digamos, ¿no? Más progresista, Vox, además, tiene una postura fuerte contra la inmigración y a favor de la tauromaquia, que resulta un tema político importante en España. Pero tienen una política contra la inmigración, pero no la inmigración sudamericana, ¿no? Sí. Y entre sus movimientos, porque dicen que son la misma cultura, ¿no? También, y el primer diputado de origen africano de la historia de España ¿es de qué agrupación? Es un miembro catalán de madre de Guinea de Vox. No, sí, o sea, digamos que su antiinmigración, bueno, sí, pero contra los musulmanes, esos son los que no le gustan. Bueno, en fin, momentos complicados se viven en todas partes y decisiones inesperadas que está tomando la población también ocurren en todos los lados del mundo. Fernando. Bueno, acá tenemos a un especialista en derechos humanos y en tratados internacionales, el embajador retirado Juan Álvarez Vita, que ha representado al Perú ante varias instancias internacionales, que nos va a explicar en virtud de qué consideraciones México concede el asilo político a Evo Morales. El canciller mexicano ha hablado de razones humanitarias. Quisiera que nos explique cuáles son y si esto corresponde a una vieja tradición mexicana que remonta al siglo XIX, cuando dieron asilo a José Martí, y en los años 30, cuando dieron asilo a León Trotsky. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. En realidad, yo considero que la institución del asilo, que está muy en el espíritu latinoamericano, ¿no?, que no tiene exactamente un origen en nuestro continente. Siempre ha habido una tradición en otras partes. Lo que pasa es que esto funciona de diferentes maneras, ¿no? El caso del asilo en embajadas que no son latinoamericanas también ha sido muy frecuente en la historia reciente. En lo que se refiere concretamente al caso de Evo Morales, México se basa en el artículo 6 de la Convención de Caracas relativa al asilo diplomático. Ahí entra en el caso de urgencia. Aquí dice, se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas. En este caso, todos sabemos pues que hay una situación de efervescencia en la población boliviana, que se debe también en gran medida al estallido de la noticia de que se había producido un fraude de tal magnitud. Yo creo que la madre del cordero está ahí, en la difusión de todo lo que había pasado. Sumado a cuestiones ya de orden jurídico, cuando el presidente Morales convoca
a un referéndum y no lo gana, ¿no? Pero aquí entramos en un tema que realmente es preocupante y que veo que no se toca por lo general, y es la cuestión de que es indiscutible que el Tribunal Constitucional Boliviano se ha basado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala claramente... Mexicano, dice usted. El mexicano. ¿El Tribunal Mexicano o el Tribunal Boliviano? No, el Tribunal Boliviano. Sí. Para permitirle una reelección, a eso se refiere, así es. Diciendo que la postulación de Evo Morales, pese a la prohibición expresa de su Constitución, es un derecho humano. Aquí hay una cuestión. Claro, pero eso es absurdo, ¿no? En doctrina es muy conocido. El derecho internacional, los tratados, están sobre la ley interna. Y cada día hay una tendencia mayor a comprender dentro de la ley interna a la Constitución misma. Claro. Entonces, lo que ocurre es que la Convención Americana, que tiene aquí en su artículo 23, se refiere a los derechos políticos. Dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, y los enumera. De participar en la dirección en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Pero entonces, ¿para qué hacemos leyes Luego, electorales? el artículo 2 dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Y luego, cuando la Convención Americana se refiere en su artículo 29 a las normas de interpretación, dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. Permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Pero entonces, a ver, embajador, acá quisiera hacerle varias preguntas. Entonces, primero, todos pueden participar en un... O sea, todos pueden ir a la reelección, entonces. ¿para qué se hacen leyes electorales? Entonces, no hagamos, entonces, lo que acabamos de hacer nosotros de impedir por voto popular la reelección congresal, sí. No, y en nuestro país tampoco puede haber reelección presidencial, ¿no? Yo no quisiera que se me vaya a malinterpretar. Sí. No, yo no estoy a favor de Evo Morales, ni de ningún fraude. Pero es lo que dice la Convención de Derechos Humanos. Eso es lo que dice la Convención. Que hemos estado violando sistemáticamente. El problema principal es que esto puede ser invocado, no solamente en el caso boliviano, puede ser ese es el punto. Y esto es verdaderamente... Ese es el punto que le... invocarse? ¿Cómo? Acá en el Perú también podría invocarse. En cualquier país que sea parte de la Convención Americana sobre... Antauro Humala, entonces. ¿Cómo? No, Antauro Humala. El tema penal lo excluye. El tema penal lo excluye. Ahora, para... Esto realmente para mí es un polvorín. Y cuando el tribunal toma una decisión en ese sentido, ¿no tiene un mecanismo, digamos, de control? Es decir, si usted ha firmado este convenio y en su legislación aparece otras norma condiciones, entonces o la levanta o la arregla. Porque si nosotros ponemos pena de muerte, automáticamente tenemos que salir de los tratados que hemos firmado de no pena de muerte. Entonces, ¿qué hacemos ahí si todos los países que lo hemos firmado estamos violando con nuestras leyes electorales lo que eso dice? Bueno, ¿no? El caso de la muerte, de la pena de muerte, tiene otro tratamiento en la Convención. Hay un artículo que es el 4 de la Convención que incluso señala que los países que han abolido parte de las causales de pena de muerte no las pueden ampliar, ¿no? Está cerrado. Pero aquí es primera vez que yo veo que un tribunal constitucional
Pero repito, ¿por qué nos permiten seguir en esos tratados? ¿Por qué no nos han sacado, nos han dicho ya, tú ya no juegas ya? Si es que nadie ha invocado nunca una absurdidad como esa, porque en ningún país de América Latina está permitida la reelección indefinida. Está prohibida por la Constitución. Pero de acuerdo con el documento al que todos estamos adheridos, se debería permitir la reelección infinita. Todos. ¿No? Yo pienso que la solución es que algún Estado parte en la Convención o varios soliciten a la Corte Interamericana una opinión consultiva. De acuerdo. ¿Cuáles son los alcances que tiene este artículo? Porque realmente cuando uno lo lee dice, bueno, hay es sustento. Algo que no se previó, que todo el mundo la ha leído. Que es aberrante convocar a un referendo popular, que el pueblo vote para que no haya tercera reelección y que el Tribunal Constitucional decida prescindir de ese voto, de voto convocado por el propio Evo Morales, que estaba persuadido que la mayoría votaría a su favor. De nuevo el tema de la legitimidad. En un juridismo que choca contra el sentido común más elemental. Choca contra el sentido común, además, ¿no? Porque hay una tradición que se ha ido cimentando cada vez más. Bueno, en el Perú, fortificada por cuestiones de nuestra historia reciente. Embajador, le agradecemos este llamado de atención, ¿no? Porque merece... Llamado de atención esto. Que merece que pongamos un ojo sobre lo que puede estar pasando en el resto de la región, o puede ocurrir en nuestro país para empezar, ¿no? Ahora, el Perú ha emitido 2 comunicados sobre esta situación de Evo Morales que realmente yo creo que se ajustan perfectamente a derecho y al espíritu de la Convención de Caracas, ¿no? Que es la última que regula toda la evolución que ha tenido el asilo en Caracas. Muy bien. Decimos en el año 54, cuando había gente decente en el poder, en ese país. Así es. 8:48. Nosotros le agradecemos su presencia al diplomático Juan Álvarez Vita, que nos ha llamado la atención sobre este punto que permitió la elección de Evo Morales y que, de ser invocada por otros países, podría tener la misma respuesta, porque dadas como han sido redactadas las leyes, uno básicamente puede postular salvo poquísimos impedimentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Son las 8:49, nos hemos excedido un poquito el tiempo, pero vamos a una pausa y volvemos.